Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse. En esta hora, amados hermanos, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título, ¿con quién Dios es fiel? Amén, ¿con quién Dios es fiel? Aquí vamos a enfocarnos en esa escritura que leímos, donde dice que grande es tu fidelidad. Jeremías, él estaba pues viendo la situación ahí en Jerusalén, en Judá. Veía que cómo pues la gente no quería obedecer al Señor, no querían oír su mensaje. Y el Señor pues tuvo que traer juicio terrible a la nación de Israel, a la nación de Judá, a la ciudad, a los de Judá, porque no quisieron oír su palabra. Amén. Les mandó una y otra vez, les hablaba una y otra vez, y ellos no querían oír el mensaje de Dios. Amén. No querían oír el mensaje de Dios. Entonces, en medio de esa situación tan terrible que obviamente por obvias razones también los justos padecían a causa de los impíos, pues venía y estaba en una situación terrible, y el libro de Lamentaciones, pues como su mismo nombre lo dice, era un lamento de Jeremías por Judá, por el pueblo judío. Amén, porque no querían oír al Señor. Y entonces en esta situación Jeremías dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. O sea, por la misericordia de Dios, Dios no los consumió totalmente, porque dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. La fidelidad de Dios es grande y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Nosotros, hermanos, nos gozamos porque Dios es fiel. ¿Cuántos se gozan porque Dios es fiel? Amén. Dios es fiel porque nunca ha dejado caer ninguna de sus palabras. Dios todo lo que ha dicho lo cumple y lo cumplirá y lo seguirá cumpliendo. Amén. Por eso Dios es fiel, porque no dice una cosa ahorita y mañana otra. Dios permanece fiel a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha prometido. Todas sus promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, ¿verdad? Porque Él cumple siempre lo que Él dice. Hoy en estos tiempos ya hay muy poca gente fiel. Hablando en general en todos los ámbitos, inclusive también dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ya son cada día menos fieles. Amén. Ahí mismo la Biblia dice en los Salmos, que dice el Salmo 12:1, salva, oh Jehová, porque se han acabado los fieles. Amén. Cada día vemos que la gente pues no quiere serle fiel al Señor. ¿Por qué? Por una y mil razones. Amén. Puede ser que pues hay algún problema, alguna necesidad, o simplemente si ya se cansaron de servir al Señor, entonces dejan de serle fieles al Señor. Amén. Dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el infiel y el pecador? Amén. Cada día vemos que hay gente menos fiel al Señor, y pues nosotros, hermanos, que estamos aquí debemos de tener cuidado de perseverar y de ser fieles, como dice Apocalipsis 2:10, hasta la muerte. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé la corona de la vida. La vida del cristiano no es fácil, pero se puede caminar, porque tenemos a Cristo con nosotros, tenemos al Padre y al Espíritu Santo que están con nosotros, que nos ayudan día con día y en cada momento. Entonces no tenemos, hermanos, ninguna excusa para decir no puedo, ¿verdad? Porque el Dios me dejó. Hay gente que inclusive deja a Dios porque dice, no, Dios no me escuchó, no me contestó la petición que tenía. Y entonces se olvidan de Dios o empiezan a ser infieles. ¿Por qué? Porque piensan que Dios no les ha oído o que no les ha contestado. Pero Dios siempre oye la oración. ¿De quién? De los justos. Dios siempre, dice la Biblia, clamaron los justos y Jehová oyó. Hay condiciones, amados hermanos, para que Dios conteste nuestras oraciones. Y una de las principales condiciones para que Dios conteste nuestras peticiones es que sea conforme a la voluntad de Dios. Dios, pues nosotros como seres humanos no entendemos la profundidad y la sabiduría de Dios y el por qué hace las cosas. Siempre nosotros tenemos que entender que se tiene que hacer y se va a hacer la voluntad de Dios, y nosotros tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Siempre nosotros, cada cosa que pidamos, siempre tenemos que decirle, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén. Porque el Señor a veces tiene otros tipos de pensamientos de los que nosotros, porque así como dice la Biblia, que así como son más altos los cielos que la tierra, así son, ¿verdad? O sea, Dios tiene otros pensamientos diferentes a los de nosotros. Pero nosotros, amados,
tenemos que comprender que todo lo que quiere Dios es hacernos bien. El hombre no entiende que lo que quiere Dios es hacerle bien. El hombre solamente ve cargas, ve que tiene que servirle, que adorarle, que apartarse del pecado. Solamente ve eso, pero no ve la grande bendición que hay en conocer a Dios, en servir a Dios. Amén. Entonces, en esta situación tan terrible, Jeremías podía ver la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios cada mañana. A pesar de que la situación estaba terrible, él podía ver la misericordia y la fidelidad de Dios. Nosotros muchas veces cuando vemos las cosas terribles o que están las cosas tremendas, es cuando pensamos que Dios nos ha olvidado. Pero es cuando nosotros debemos de proclamar: gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Amén. Porque es grande la fidelidad de Dios, es grande, es hermosa, ¿verdad? Él es fiel, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo, ¿verdad? Él es fiel porque Él cumple lo que dice, lo que ha dicho lo va a cumplir, y no va a dejar caer ninguna de sus palabras. Dios es fiel en todo tiempo. En nuestros momentos difíciles, Dios es fiel. Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado ni nos va a dejar. Amén. Entonces Dios le decía a través de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dice: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. ¿A quién es el Señor? ¿Con quién Dios es fiel? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces dice Dios a través de Moisés: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. ¿Cuántos conocemos a Dios que Él es fiel? Amén. Él nunca nos ha fallado, hermano, ni nos va a fallar. Los que fallamos somos nosotros. Amén. Y a veces porque aparte no entendemos lo que el Señor, el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor nos castiga para nuestra santificación, nos disciplina para que seamos santos. A veces no nos gusta la disciplina del Señor, no nos gusta que el Señor nos reprenda, nos corrija, amén, porque somos muy sensibles. No nos gusta. ¿Cuántos gusta que Dios les hable a través de la palabra? Amén. Debemos decir: Señor, háblame, Señor, en este día. Háblame, Señor. ¿Para qué? Porque yo quiero que Dios me hable. Amén. A mí me agrada cuando Dios me habla a través de su palabra, pero para eso tengo que ir a la palabra, tengo que escuchar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Dios y tenemos que saber que Él es un Dios fiel. Amén. Que si Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir y lo está cumpliendo. Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No dice que 1, 2 o 3, no. En todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. Así como fue con Moisés, le dijo Dios a Josué: así como fui con Moisés, seré contigo, solamente que guardes mi palabra. Amén. Que medites en ella de día y de noche, que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que hagas la voluntad de Dios, que hagas conforme a todo lo que está escrito. Amén. Entonces cuando una persona hace todo lo que está escrito, un hijo de Dios, el Señor empieza a obrar en su vida. Y mire, la tristeza no tiene lugar en la vida de una persona que conoce a Dios, que verdaderamente lo conoce, que Dios es fiel. Una persona que no conoce a Dios, pues se desanima fácilmente. Algo pasa y se pone triste, se aflige, se angustia. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que nuestra vida y nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y si Él ha prometido estar con nosotros todos los días, así va a ser. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. No es que si estará o no estará. No, Dios está con nosotros. Tenemos que confiar y creer en Dios. Cuando necesitamos creer es cuando las cosas están difíciles. Porque como dice un dicho, vea, en la marea tranquila cualquiera es capitán. Pero cuando viene la prueba del Señor, qué terrible, hermanos. ¿Saben? Pensamos que Dios ya nos dejó, nos abandonó. No, Dios está con nosotros. A la iglesia de Esmirna le dijo: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. El Satanás va a enviar a algunos a la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Mira, hermano, Dios no les dijo a la iglesia: mira, no te preocupes, yo voy a evitar que vayas a la cárcel. ¿Cuánto no nos gustaría así, que mejor en lugar de padecer, que el Señor nos guarde? Nos gustaría que el Señor nos guarde o que sí padezcamos. Que nos guarde, amén. Claro, yo también quiero que el Señor me guarde y no quiero padecer. Pero a veces es necesario, hermanos. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios.
¿verdad? Así dice la Biblia. Y si yo no les digo que no iban a pasar por esa prueba, van a pasar, pero yo voy a estar contigo, ¿verdad? Así también como cuando dice: cuando pasares por el agua no te anegarás, y por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo estoy contigo. No está diciendo, Señor, que no vamos a pasar por dificultades, por pruebas, luchas. Las vamos a pasar, tenemos que enfrentarlas como gente valiente, hermanos, como gente entendida, gente que está determinada a servir al Señor, y pase lo que pase, no va a voltear para atrás. Dice la Biblia que nosotros no somos tales que nos regresemos, sino que somos fieles para ganancia del alma. No somos nosotros los que retroceden y los que se regresan, no, sino que somos fieles. Ahora, si alguien no ha sido fiel, ya es tiempo, amados hermanos y amigos, que seamos fieles, que nos entreguemos completamente al Señor y seamos fieles de aquí para adelante, hermanos, porque siempre Dios nos da oportunidad. ¿Para qué? Para que le seamos fieles, para que le sirvamos. Una de las principales, las primeras palabras que yo entiendo que el Señor le va a decir a sus siervos, a sus hijos y a sus hijas es: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La gente que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho va a ser fiel. Dios nos está probando para ver si en esas cosas pocas podemos serle fiel. Entonces, para que el Señor me bendiga, yo tengo que serle fiel. Cuando el Señor Jesucristo habló de la parábola de los talentos, que a uno le repartió 5 talentos de acuerdo a su capacidad, a otro le repartió 2 conforme a su capacidad, y a otro 1 conforme a su capacidad. Cuando él vino, el Señor, le amo vino a pedir cuentas. El que le había hecho 5, pues hizo otros 5. ¿Y qué fue lo que le dijo? Bien, buen siervo fiel, bien hecho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquel que había hecho 2, le entregó otros 2 más, se le entregó 4. Le dijo también: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que se le había dado 1: no, es que a mí me dieron algo que a mí no me gusta. No, es que eso es insignificante. Dios primero nos prueba para ver si nos puede poner en lo más, en lo mucho, con pequeñas cosas. Amén. Siempre Dios está viendo si somos fieles o no a Él, para que el Señor pueda ponernos en lo mucho. No, es que yo quiero que ya el Señor me conteste. No, tenemos que esperar a que el Señor nos conteste. Tenemos que perseverar orando, pidiendo a Dios y esperando en su misericordia, porque Él es fiel. Cuando Dios, hermanos, hay muchos ejemplos. Toda la Biblia es un ejemplo de que Dios es fiel y de que Él cumple su palabra. La ha cumplido y la seguirá cumpliendo al pie de la letra. Amén. Cuando Abraham, Dios lo llamó, amén, y le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y que de su descendencia vendrían, ¿verdad?, muchas familias serían bendecidas, así como las estrellas de la mar, las estrellas del cielo que no se pueden contar. Dijo: así será tu descendencia. Pero tuvo que esperar ¿cuántos años? 25 años. Dios se lo prometió a los 75 que le daría descendencia a él, y Abraham tuvo que esperar 25 años, hermanos. De hecho, y él es el padre de la fe, y de repente claudicó un poco pensando que tenía y que debía de ayudarle a Dios. Y ahí tuvo un hijo con su sierva Agar, que es Ismael. Amén. Pero Dios, hermanos, le había prometido a él que en él serían benditas, y que en Sara es donde vendría la descendencia, donde serían benditas todas las naciones de la tierra, y donde vendría el Salvador, el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Dios. Cuando las cosas están terribles, no hay más que refugiarnos en Dios y ir a Dios, porque dice la Biblia que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Si él dice que va a ser levantado, es porque va a ser levantado, hermanos. Amén. Cuando ahí dice la Biblia también en el Salmo 23: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice ciertamente. No dice: a mí me parece como que tengo la idea que posiblemente pueda ser así, o tengo la corazonada, o me imagino que el bien y la misericordia me seguirán. No, no dice así David. Dice ciertamente, totalmente seguro de que el bien y la misericordia le iban a seguir. ¿Cuántos días? ¿Un día, 2? Todos los días de su vida. Tenemos un Dios tan hermoso, tan precioso, único y todopoderoso, hermanos, que lo que quiere hacer es Dios bendecir al hombre, a la mujer. Pero tenemos que serle fieles. Amén. Tenemos que serle fieles en todas las cosas, en lo que Él nos ha pedido. Amén.
Cuando venga el Señor quiere encontrarnos siendo fieles en el reino de los cielos. Quiere encontrar que usted sea fiel y siga, y no solamente fiel, sino ejemplo de los fieles. ¿Podemos decir que somos ejemplo de los fieles, hermanos? Sí, estamos siendo ejemplo de los fieles. Tenemos que ser ejemplo, hermanos. Eso lo dice la Biblia. Amén. Y tenemos que esforzarnos, o sea, tenemos que ser más fieles que los fieles para darle ese ejemplo a un fiel. Yo tengo que ser más fiel que el fiel. Amén. De lo contrario, ¿cómo el Señor me va a utilizar? ¿Por qué Dios puso a Pablo en el ministerio? Porque era fiel, dijo que le daba gracias a Dios porque lo había tenido por fiel poniéndolo en el ministerio. ¿Por qué? Otra vez pregunto, ¿por qué Dios puso al apóstol Pablo en el ministerio? Porque lo tuvo por fiel. Dios no puede, hermano, trabajar con gente que ahorita trae ganas y mañana no, que ahorita dice una cosa y mañana dice otra. No, Dios no puede trabajar con esa gente. Dios quiere que usted sea fiel, y si usted ha prometido servirle, que hermanos, que seamos fieles en servirle hasta el final. Venga lo que venga y pase lo que pase. Así se caiga el cerro de la silla, como decía los hermanos Ramos, o se mueva. Voy a seguir siendo fiel. Voy a seguir confiando en el Señor, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Amén. Dios, hermanos, es fiel y lo prometió. Y como dice la Biblia también, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y lo va a hacer, lo habló y lo va a ejecutar. Y para Él no hay nada que sea difícil. Nosotros, hermanos, nos corresponde, si Dios es fiel, también nosotros tenemos que ser fieles y conocerlo. Amén. Y amarlo, que es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Amar al Señor, que Él sea el primero, hermanos. Así dice el Señor. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor, entonces el Señor empieza, hermanos, a contestar nuestras peticiones. Amén. Él empieza a obrar en nuestra vida, hermanos. Y también dice la Biblia que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué lindo es Cristo, hermanos. Mire, Dios siempre, hermanos, es paciente con nosotros. Si ve que estamos claudicando, está ahí hablándonos de una y de otra manera. De una y de otra manera. ¿Para qué? Para que le sirvamos de todo corazón, para que no tengamos ningún temor y para que sepamos que Él es fiel y que está con nosotros y que nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Así podamos tener alguna pérdida o situaciones difíciles, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido en su palabra. Y la palabra de Dios no puede volver a Él vacía, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir. Dice que así es su palabra, que no vuelve a Él vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviado o enviada. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor y serle fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Amén. Si vienen cosas difíciles, vienen el desánimo, el desaliento, yo he decidido seguir al Señor y lo voy a servir. Tengo que esforzarme día con día. Amén. No podemos confiar en nadie más, hermano, porque el hombre siempre le va a fallar. En el único que no nos va a fallar es Cristo. Él es el fiel amigo. Tenemos que seguir confiando en Él y agarrarnos de su mano todos los días. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros siempre, todo, Él no falla. Amén. Dice la Biblia ahí, cuando Salomón estaba dedicando el templo, Salomón dijo ahí en primer libro de Reyes 8:23, dijo Jehová, Dios de Israel: no hay Dios como tú, dice Salomón a Dios, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. El Señor guarda el pacto. Aquellos que andan delante de Él de todo corazón. Amén. ¿Cuántos hermanos estamos caminando rectamente delante del Señor y lo hacemos de todo corazón? ¿Cuántos servimos a Dios de todo corazón? Amén, hermanos. Tenemos que servirle de todo corazón, menos que el centro de nuestra vida sea Cristo, que sea Él y nada más. Y como dice el canto, no daré mi amor a nadie más que a ti. Que Cristo sea el todo de nuestra vida. ¿Para qué? Porque Él es quien nos fortalece. En Él vivimos y nos movemos y somos. Y no importa que pase lo que pase, Dios está con nosotros y Dios está en su trono. Y nadie lo va a mover de ahí. Él sigue sentado en su trono. Amén. Entonces tenemos que conoce a Dios, que tu Dios es fiel. ¿Dónde lo vamos a conocer que Dios es fiel? En la prueba. También en la bonanza vamos a conocer que Dios es fiel.
Amén. Y que Él, hermanos, siempre tiene cuidado de nosotros. Siempre va a tener cuidado. No importa, repito, que estén pasando situaciones terribles. Cuando aquellos hombres, discípulos que iban a Emaús, que ya estaban bien tristes y bien agüitados porque se habían crucificado al Señor Jesús, entonces el Señor se acercó ahí con ellos y les dijo: ¿qué pláticas son estas entre vosotros? Ya le dice: no, pues tú no sabes nada porque tú eres peregrino aquí en Israel. Pero dijo: nosotros teníamos la esperanza, ¿verdad?, de que el Cristo era, o sea, que Cristo era el Mesías y que habría de redimir a Israel y que lo habría de salvar. Y el Señor le dijo: tardos e insensatos de corazón para entender lo que los profetas han dicho del Mesías que tenía que padecer. Y ahí estuvo hablando con ellos y alentándolos, ¿verdad? Y entendieron que era el Señor, porque ardía sus corazones cuando Él les hablaba la palabra. Amén. En otras palabras les digo: tienen que seguir siendo fieles porque Dios cumple su palabra. Amén. Dios le prometió, el Señor le prometió en su palabra en el Antiguo Testamento, que ahí en Isaías, que de la Virgen nacería el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y pasaron muchos siglos, pero Dios cumplió su palabra. Venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nació en esta tierra. ¿Ven? Y pudimos ver su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra, Él la sigue cumpliendo. Amén. Dice Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El 23 dice: y respondiendo Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos guardamos su palabra? Ahí está el asunto, hermanos, para nosotros saber cuánto amamos a Cristo es cuánto guardamos su palabra. Ahí podemos ver y darnos cuenta cuánto amamos a Cristo. Amén. Pero si no escudriñamos la palabra, no vamos a saber qué es lo que el Señor quiere decirnos. No vamos a saber cómo hacer la voluntad de Dios, puesto que no escudriñamos la palabra. Y tenemos que escudriñarla con un deseo de ponerla por obra. Señor, enséñame tu palabra. Y enséñame, hermanos. Y comiendo la palabra y comiendo de la palabra. Pero menos en lugar de a veces de comer la palabra, aquí abrí un versículo que dice: ay de los hijos que se apartan de Jehová para tomar consejo y no de mí. Hermano, pedimos consejo a otros en lugar de pedirle el consejo al Señor, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Qué tremendo, hermanos, que nosotros, hermanos, teniendo al dador de la vida, al Dios eterno, aquel que está con nosotros, aquel que vive en nosotros, a veces acudamos a otras personas o a alguien más para que nos dé consejo cuando tenemos que ir al Señor. Amén. Dice el versículo 2 de Isaías 30: apártanse para descender a Egipto, y no han preguntado mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Nosotros, hermanos, dice que ellos confían en carros y los otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Amén. En momentos difíciles, cuando esté en la situación difícil, Dios está con usted y conmigo. No importa lo que esté pasando. Vemos cómo cuando más Dios está con nosotros, debemos de saberlo y entenderlo, es cuando estamos en el horno de fuego, hermanos. Así aquellos jóvenes, aquellos 3 jóvenes valientes que no les importó entrar al horno de fuego, dijo: nosotros no vamos a inclinarnos ante la estatua que edificaste, ¿verdad? Si nos libre el Señor, bien, y si no, también no nos vamos a inclinar. Y ahí, ¿qué pasó cuando ellos fueron echados al horno? ¿Qué fue lo que pasó? Que Cristo estaba con ellos. Ahí estaba y los guardó, y no se quemó ni un solo pelo, ni un solo cabello de ellos, porque confiaron en el Señor, sabiendo que Dios es fiel. Que Dios es fiel, hermanos. Amén. Cuando Daniel se dio la sentencia que el que pidiere a alguien más, a otro Dios y no al rey, cualquier petición durante 30 días o unos días, él lo hizo más a propósito. Abrió las ventanas de su recámara y 3 veces al día oraba al Dios eterno, confiando que Él tiene todo el control y que Él tiene todo poder, y que no hay arriba de Él nadie más, que Él es el todopoderoso, el que está alto sobre alto. Bendito sea el Señor para siempre.
Dios, hermanos, si nosotros nos ponemos nuestra confianza en Dios, no va a haber nadie que nos pueda hacer frente en todos los días de nuestra vida. Ninguna herramienta que sea fabricada en contra nuestra va a prosperar, porque Dios está con nosotros, hermanos. Tenemos que creer que Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No es mi familiar, no es mi capacidad, es Dios quien nos va a ayudar a salir adelante. Y nos está esperando allá al final. Sus brazos están abiertos. No dudemos, no claudiquemos y sigamos caminando hacia adelante. Los fieles son pocos, pero sea usted uno de esos pocos. Ya quedan pocos fieles, hermanos. Así es, pero hermanos, el Señor viene por gente fiel. Viene a levantar un pueblo fiel, que se guardó su vida para Él y solamente para Él, y que primero estaba el Señor antes que cualquier otra cosa. Bendito el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el Dios eterno. Fiel, dice primera carta a los Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Él lo va a hacer, hermanos. Por lo tanto, dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Amén. Que algo pasó en mi vida terrible, Dios sigue siendo fiel. Que se acabó todo, Dios sigue siendo fiel. Que ya no tengo nada, Dios sigue siendo fiel. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El mismo Habacuc, cuando pedía justicia a Dios y vio lo que Dios iba a hacer, y vio que la cosa se iba a poner terrible, y vio lo que pasaría, que se quedarían sin comer, que no habría ovejas en la majada, y que no había alimento, yo, dijo, con todo me gozaré en Jehová. Amén. Aunque no hubiese fruto de la vid, no hubiese nada, yo con todo eso me voy a gozar en Jehová y voy a esperar en Él. Por eso dice el Salmo: espera en Él y Él hará. Tenemos que esperar en Él, hermano. No importa que las cosas estén terribles, tenemos que aprender a esperar en Él y aceptar su voluntad. Miren, hermanos, la voluntad de Dios como quiera se va a hacer, en mi vida o en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar de acuerdo con la voluntad de Dios, porque como quiera se va a hacer la voluntad de Dios. Y lo más hermoso es que usted y yo estemos de acuerdo con su voluntad. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pase lo que pase y venga lo que venga, Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar día con día. Bendito el nombre del Señor. El Señor dice que a la nación de Israel le dijo en Deuteronomio 7:7 que no era porque ellos fueran los más o los más importantes o eran un gran pueblo. No, digo, porque yo os amé. Sí, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Tenemos que entender que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, y que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que Él ha tenido misericordia de nosotros. Cada mañana al despertar yo puedo confiar en Dios, porque su misericordia es nueva cada mañana y grande es su fidelidad. Amén. Estoy confiando, Señor, en ti. Aunque vengan los problemas, las nubes, yo sigo confiando en el Señor, porque el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Conoce pues que Jehová es Dios. Conoce pues que Jehová es Dios. Dios es inmutable, amados hermanos. El hombre que confía en el hombre, ¿qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es maldito el hombre. Pero bienaventurado el que pone su confianza en Dios. Bienaventurado es el hombre que pone su confianza en Dios. Y aunque me matare, como dijo Job, en Él esperaré. En Él vamos a esperar en Dios, hermano, que Él hará grandes cosas y con tremendas cosas nos responderá Dios. En justicia, con tremendas cosas, Dios nos va, hermanos, a bendecir. Nos va a responder con grandes cosas, no con pequeñas cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice la Biblia que cuando Moisés mató a aquel egipcio y que tuvo que salir huyendo, él tuvo que esperar 40 años para ver una zarza ardiendo. Allá solo en el desierto con sus ovejas, cuidando las ovejas. Bueno, no eran ni de él, sino eran de su suegro, ¿verdad? Ninguna, así dice el Señor. Yo no sé qué pasaría en pensamientos, pasarían por su mente, pero estuvo 40 años esperando
para que Dios lo llamara, para que Dios lo pusiera donde lo quería tener. Lo tuvo que meter en el fuego, hermanos. Dicen que 40 años se tardó Moisés en que se le metiera todo Egipto en su vida, en su mente, en su corazón, y Dios se tardó otros 40 para sacarle todo lo que había aprendido de Egipto y todo lo que era por Egipto. Él era un hombre poderoso en los dichos y hechos de los egipcios, pero el Señor no le servía así. Tenía que sacar todo eso de lo que él dependía, y hasta que llegó al grado que cuando Dios lo llamó, entonces dijo: no puedo, yo no sé ni hablar. Le había sacado todo lo que él confiaba. Así lo quería el Señor, así, que solamente dependiera de él. Así Dios nos quiere a usted y a mí, que dependamos solamente del Señor, que no dependamos de nadie más, que sí, que digamos como Asaf: fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios es fiel, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Los discípulos, hermanos, cuando estaban estaba la tormenta y que el Señor se había quedado orando en la otra parte de la orilla, el Señor no los había dejado. Ahí estaba y sabía lo que estaban pasando sus discípulos, así como sabe por la situación en la cual usted está pasando. Dios sabe su condición por la que usted está pasando. Quizás es un dolor terrible que esté pasando ahorita. Dios es nuestro consolador. El Espíritu Santo consuela nuestras vidas. Amén, gloria al Señor para siempre. Entonces dice la Biblia que cuando en la madrugada venía el Señor caminando y vio que sus discípulos estaban muy angustiados y sintieron miedo, pensaron que Cristo era un fantasma. Así dice la Biblia. Amén, pero dijo: no temáis, yo soy. Y llamó a Pedro. Bueno, Pedro le dijo: Señor, si tú eres, dime haz que yo vaya y camine sobre las aguas. Y empezó a caminar. Dijo: ven. Y empezó a caminar sobre las aguas. Amén, porque le había dicho el Señor que, pero ¿qué pasó? Que quitó sus ojos de Cristo y los puso en las cosas en la tormenta, y se empezó a hundir. Y cuando se empezó a hundir, clamó a gran voz: Señor, sálvame porque perezco. El Señor lo agarra de la mano y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Dios quiere, hermano, que nosotros, no importa las circunstancias, lo que pase, lo que me digan, lo que diga el médico, yo estoy confiando, Señor, en ti. Y como dice el canto: aunque las nubes vengan a mí y el sol ya no brille más, yo sigo confiando en ti, Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo en el Apocalipsis es llamado fiel y verdadero. Él no va a cambiar nada de lo que ha dicho. Tenemos que agarrarnos: Señor, tú has dicho eso en tu palabra, que tú eres mi sanador. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El Señor sigue sanando el día de hoy. No importa cómo esté yo, Señor sigue sanando el día de hoy. Él es fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Amén. Dios está buscando, hermanos, gente fiel, hermanos, para poder usarla. Se requiere, dice la Biblia, dice Pablo, que los dispensadores, los administradores de Dios sean hallados fieles administradores. Pablo le dijo a Timoteo: esto que has oído de mí, dice, eso entre muchos testigos, eso enseña a hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros. Amén. Dios, decíamos en la escuela dominical que vamos a gobernar con Cristo en el milenio, pero tenemos que ser gente fiel, hermanos, para que Dios nos pueda poner en autoridad. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos va a poner el Señor en lo mucho? Hermanos, esto es importante que lo comprendamos bien, que tenemos que ser fieles en lo poco, en lo que poco que Dios nos ha pedido. Tenemos que ser fieles. Ahora, ¿tenemos que esforzarnos? Sí, tenemos que esforzarnos. ¿Que nos va a costar lágrimas? Sí, porque dice la Biblia: irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Usted ha llorado en la presencia del Señor por alguna situación difícil? Bueno, dice la Biblia que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Allá cuando estemos en su presencia ya no habrá más tormento, no más dolor, no va a haber más lágrimas, porque Él va a enjugar, va a limpiar nuestras lágrimas. Pero tenemos que llorar. Si no, ¿qué va a enjugar? ¿Qué lágrimas va a enjugar el Señor a mí? ¿Sí? Si no hemos derramado una lágrima por alguna situación difícil, o porque nuestro corazón esté quebrantado. Mire, si usted no derrama lágrimas, mire, Jeremías lloraba y lloraba, pero todavía le pedía más: Señor, haz que mis ojos sean fuentes de aguas para llorar por los pecados de la hija de tu pueblo. Así llorando. Ahora fíjese,
Él pedía por el pueblo, no pedía para sí mismo. Y eso que también le iba bien terriblemente. Él bien podía decir: Señor, ya que no me metan en la mazmorra y no me castiguen. Pero él seguía clamando por la nación de Israel. Y no sé, aunque hubo un momento que dijo: no, ya no más voy a predicar tu palabra, no más voy a dar mensaje, porque cada vez que hablo sufro violencia. Pero dice la Biblia que fue como un fuego en sus huesos y no pudo detenerse, no pudo contenerse. Tenía que hablar la palabra de Dios. Escuchar a la gente o no lo escuchara, él seguía hablando porque estaba obedeciendo al Señor. Nosotros tenemos que seguir adelante con Cristo, amén, y no claudicar y no pensar que Dios ya nos dejó porque nos está pasando algo terrible. No, Dios ahí está con usted y conmigo, solamente que seamos fieles y no retrocedamos, hermanos. No retrocedamos. El enemigo siempre va a decir: no vale la pena. ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué vas tanto a la iglesia si como quiera mira cómo te va? Señor lo reprenda. Señor reprenda al diablo, hermanos. Hay una recompensa gloriosa en los cielos para los fieles. Dios va a recompensar la fidelidad. Él es fiel, hermanos, para compensar lo que Él ha prometido. Dice la Biblia que Él viene con su galardón consigo para recompensar a cada uno según fueren sus obras. Amén. Según fueren. Entonces queremos que Dios me use. Dios no puede usar a un vago, hermanos, a una vaga. Dios tiene que, o Dios a quien puede usar esa gente fiel, que se esfuerza día con día. Ahora repito, si no hemos sido fieles, Dios nos da la oportunidad hoy de serle fieles y de seguir adelante. Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo te voy a servir solo o acompañado. Yo te voy a servir, Señor. Voy a seguir adelante, aunque las cosas se pongan feas, se pongan terribles. Yo te voy a servir. Así como dijo Josué. Él ni siquiera le preguntó a su familia: oye, ¿cómo ven? ¿Servimos a Jehová o no lo servimos? ¿Verdad? No le preguntó. Si les hubiera preguntado, le hubieran dicho: no, espérate, a ver qué hacemos primero. No, dijo: yo y mi casa, o mi casa y yo, serviremos a Jehová. Se determinó a servir al Señor. Dijo: yo no sé lo que vayan a hacer ustedes. O sea, usted no se, ni yo no debemos de preocupar por los demás. Yo tengo que preocuparme por mí, por mi familia. Y yo como pastor, obviamente, que está al pendiente de la congregación, del rebaño. Amén. Pero estoy hablando de una manera individual de cada uno. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra vida, ¿verdad? Dijo: yo no sé ustedes si quieren servir. Le dijo Josué al pueblo ahí en el Jordán. Dijo: yo no sé si quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres. Ustedes escojan, ¿verdad? Pero yo ya he decidido y voy a servir a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Bendito sea. Esa es la gente que Dios quiere, hermanos. Gente determinada que no se va a hacer chocolate, se va a derretir cuando venga el problema. No, Dios quiere gente fiel, hermanos. Los incrédulos, los temerosos, dice la Biblia, que estarán allá afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Noé fue un hombre fiel a Dios. Por eso dijo el Señor, le habló y le dijo que hiciera un arca. Se tardó 100 años, más 100, 120, ¿verdad? Ahí estuvo Noé trabajando con sus hijos. Seguramente sufrió burlas y todo, pero él siguió fiel, haciendo la voluntad de Dios. Mire, eso es una fe tremenda la de Noé, porque nunca había llovido. Entonces ponerse a hacer un arca como que no tenía sentido. No, ¿a quién se le ocurre? Pídeme otra cosa. Yo no voy a hacer el ridículo. ¿Cuántos le alaban? Fue una fe tremenda que obedeció a Dios y se puso a hacer el arca. ¿A quién se le ocurre hacer un arca donde nunca había llovido, donde no llovía? Inclusive ahorita, aunque sabemos que llueve, pero o sea, si Dios nos dice: haz un arca, porque voy a inundar la tierra con agua. ¿Quién sabe cuántos seríamos obedientes? ¿Verdad? Porque si en pequeñas cosas no le queremos ser fieles al Señor, imagínense si nos pide algo así. Dios tenga misericordia, hermanos. Tenemos que ser fieles y esforzados y sin fluctuar. En 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. El que no haya sufrido por la causa de Cristo no va a reinar con Cristo. Dice claramente que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Amén. Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Cuántos se alaban a Dios? O sea, usted y yo podemos claudicar y decir: no, que ya mejor no. Dios se va a buscar a otro o a otra. Dios siempre va a buscar a alguien que quiera servirle.
que quiera buscar su rostro día con día, que le quiera ser fiel. Dios siempre, mire, si nosotros nos chiflamos, Dios no va a batallar, porque los necesitados somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame a serte fiel, porque sin Él nada podemos hacer. Tenemos que estar clamando: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero recibir la corona de la vida. Sí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Que las cosas están difíciles, yo sigo para adelante, confiando que Dios es el que prometió. Y Él no es hombre, repito, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos que seguir firmes hasta el final, porque el Señor nos está esperando ya con la recompensa. Y no será terrible que estando tan cerca de la recompensa la perdamos. Es algo terrible, hermanos. Ya para entrar, hay casos también que se perdieron en el último minuto, ya los he dicho, como la esposa de Lot. Se perdió en el último minuto, no se salvó, se perdió en el último minuto. Las 5 vírgenes fatuas que no llenaron, no se prepararon con sus lámparas, también se perdieron en el último minuto. No fueron fieles al Señor, que les decía que tenían que estar llenas de su Espíritu Santo, de su presencia, de buscarle día con día, sino que lo dejaron para el final. Dijeron: no, y luego al cabo que les vamos a pedir a las que sí buscaron a Dios, pásame tantito aceite. ¿Cuántos me van a pasar aceite a la mera hora? Porque yo no junté. La mala hermana me dijo que no, los demás sí me van a dar. No, hermano, no, esto no es así. La salvación sabemos que es individual. Es individual y cada uno va a dar cuentas a Dios de sí. Nadie va a responder por los demás, cada uno daremos a Dios cuenta. Entonces es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que tenemos que serle fieles al Señor en todas las cosas. En todo lo que Él nos ha pedido tenemos que ser fieles. Amén. ¿Para qué? Para que el Señor nos aparte para su reino y nos guarde y nos separe para que estemos con Él para siempre. Pero tenemos que serle fieles al Señor. Si Él es fiel, yo tengo que serle fiel. Amén. Porque Señor, si yo no soy fiel, el Señor no está obligado a cumplir su parte. Mire, ya para terminar, José, usted sabe esa historia, que él pues fue vendido por sus hermanos. Amén. Y luego como esclavo, primero lo querían matar y dijo: no lo vamos a matar. No, porque Dios lo estaba guardando ahí. Si no hubiera estado guardando, esos tremendos lo matan. Pero después se dijeron: no, vamos a venderlo. Y lo vendieron a Egipto a un eunuco, el principal de los eunucos. Y ahí estaba en su casa sirviendo. Y Dios prosperaba todo lo que hacía. Pero el diablo, como no estaba contento, lo tentó ahí. Pero él permaneció íntegro y fiel a Dios. Ahí él podía haber tenido resentimiento con Dios, con el Dios que él servía, y decir: no, Señor, pues mira, ¿dónde estoy? No, por eso dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque presos serán talados, serán cortados, serán quemados. Dice: y no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Y no te alteres con motivo alguno, ¿verdad? Ni tampoco te enojes para hacer lo malo. Hay gente que se enoja y luego dice: no, pues ¿para qué sirvo a Dios? Y empiezan a hacer cosas malas. No se guardan fieles a Dios. José estaba en una situación terrible para decir: no, pues a ver, ¿para qué me guardo yo delante de Dios? Pero él se decidió guardarse y luego fue a dar a la cárcel. Ahí estuvo varios años, hermanos, en prisión, ¿verdad? Pero Dios no lo dejó, ahí estaba con él. Ahí estaba con él José. Entonces nosotros, no importa lo que usted esté pasando, amados hermanos, Dios, si nosotros somos fieles, Dios está con usted y conmigo. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Amén. Cuando menos lo pensemos, Dios va a traer la respuesta a nuestra vida. Pablo y Silas, ellos estaban ahí, no estaban en un sillón sentados cómodamente, estaban en el cepo y bien agüitados, ¿verdad? Podrían estar bien agüitados, pero no, estaban ahí alabando al Señor. Ellos no sabían lo que iba a hacer Dios, ellos se pusieron a alabar a Dios. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer. Nosotros tenemos que alabar a Dios, bendecir el nombre del Señor y decirle: gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás. Amén. Siempre alabando al Señor con acción de gracias. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por esta situación que estoy pasando. Mientras no demos gracias, mientras no alabemos a Dios, Dios no va a obrar. Dios no va a obrar. Pero vamos a probar a Dios y decirle: Señor, yo voy a seguir confiando en ti, aunque todo se ponga difícil.
Aunque todos se pongan contra mí, yo te voy a servir. Vamos a pasar al frente y decirle: Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel, Señor, porque quiero ser hallado digno delante de ti, Señor. Yo voy a hacerte fiel, Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea Cristo, Señor. Señor quiere que usted y yo, si usted no ha sido fiel hasta el día de hoy, séale fiel de aquí para adelante. Dios siempre da oportunidades para que le seamos fieles, y Dios nos va a recompensar. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel.